decenas de miles de personas dejan sus hogares en busca de la seguridad y una vida digna. Su destino es Europa, su ruta el mar Mediterráneo, que es el cementerio de más de 30.000 personas desde el 2014. Para ellos, este viaje no es una opción, es la última esperanza. Desde nuestro estudio analizamos las causas que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. ¿Por qué arriesgarlo todo para llegar hasta Europa? Así es, para muchos no es una elección, es una decisión desesperada. Veamos algunos de los factores por los cuales toman la decisión de una migración forzada. Las guerras civiles, el hambre, la represión y el cambio climático están empujando a millones a huir. Sus países ya no son un hogar, sino trampas de desesperación. Afganistán es hoy uno de los países más peligrosos para vivir. Desde el regreso del régimen talibán en agosto de 2021, la vida, especialmente para mujeres y niños, ha cambiado de forma radical. Las escuelas para mujeres han sido cerradas, los derechos han sido eliminados y la población vive con días de miedo. Más del 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La inseguridad alimentaria afecta a más de 28 millones de personas y el país enfrenta una crisis humanitaria silenciosa, mientras los talibanes restringen el acceso a ayuda internacional. Además, las persecuciones por razones religiosas, políticas o de género obligan a miles a huir cada mes. Según datos del ACNUR, más de 5.7 millones de afganos han sido desplazados internamente o han buscado refugio en el extranjero desde el 2021. Kabul, la capital de Afganistán, es hoy una ciudad atrapada entre la memoria y el miedo. Las calles que una vez vieron surgir cafés, restaurantes y arte, hoy están cubiertas del silencio impuesto. Desde el retorno talibán, las vigilancias son constantes, las mujeres no pueden trabajar ni estudiar libremente, la prensa ha sido completamente silenciada y las familias viven con miedo de ser detenidas por delitos tan simples como escuchar música o expresar sus opiniones. El acceso a la salud, a la educación, a la vivienda se han reducido drásticamente. La ayuda internacional ha sido bloqueada o limitada y cada día cientos de familias abandonan Kabul. Pero salir de Kabul también implica un riesgo. Los talibanes controlan las rutas y muchos migrantes deben pagar por sobornos o incluso cruzar por zonas que están plagadas de minas y francotiradores. Desde 2011, Siria ha sido escenario de una de las guerras más brutales del siglo XXI, en la cuales hay bombardeos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias y la destrucción total de ciudades que han dejado cicatrices imposibles de borrar aún con el paso del tiempo. Más de 500.000 personas han muerto y 13 millones, lo que representa más de la mitad de la población, han tenido que abandonar sus hogares. De ellos, aproximadamente 7 millones son refugiados que viven en otros países, como Turquía, Líbano, Jordania o Egipto. A día de hoy muchas ciudades de Siria carecen de energía, agua limpia, comida, entre otras cosas. Además de que la inflación, las sanciones económicas y la corrupción del régimen militar dificultan cualquier posibilidad de recuperarse. Para muchos sirios el exilio no es una opción, es la única alternativa que tienen para sobrevivir. Libia se ha convertido en un infierno sin ley. Desde la caída de Muammar Gaddafi en 2011, el país está dividido entre milicias rivales, gobiernos paralelos y grupos armados que luchan por el poder. En este vacío de autoridad, las mafias del tráfico humano florecen cada día más. Migrantes de toda África llegan a Libia con la esperanza de cruzar Europa, pero muchos terminan esclavizados, vendidos, violados o torturados o incluso en centros de detención ilegal. Organismos como la ONU han denunciado que más de 600.000 migrantes transitan por Libia cada año y miles son víctimas de abusos injustos.
Mientras tanto, las autoridades europeas han financiado a la Guardia Costera de Libia para frenar esta migración, pero las devoluciones solo alimentan el círculo de violencia cada día más. Senegal, a pesar de su gran estabilidad política, enfrenta desafíos muy profundos, ya que más del 37% de los jóvenes están desempleados. Y el acceso a las oportunidades laborales es muy limitado, especialmente en las zonas rurales. Además, el cambio climático también ha afectado mucho a este país, ya que la subida del nivel del mar y la pesca excesiva y en muchos casos ilegal han llegado a afectar a la economía local, haciendo que muchas familias que dependen de la pesca ya no se puedan mantener. En el 2024, miles de personas continúan huyendo de sus países, no por elección, sino por necesidad. Desde Siria, donde la guerra aún deja cicatrices abiertas, familias enteras embarcan con lo opuesto, buscando una tierra donde sus hijos puedan dormir sin miedo. Desde Sudán del Sur, la violencia y el hambre empujan a cientos a cruzar desiertos y fronteras para alcanzar Europa. Desde Afganistán, Eritrea o Somalia, mujeres y hombres escapan de regímenes que persiguen, encarcelan o matan por pensar diferente. Desde Nigeria y otros países de África Occidental, la pobreza, los conflictos armados y la falta de un futuro obligan a miles a lanzarse al mar. Son rutas que cambian, pero las razones se repiten: persecución, guerra, hambre. Hablamos con personas que han vivido esta realidad en primera persona. Escuchamos su testimonio. En mi país no había un futuro, solo guerra y miedo. Aquí al menos tengo una oportunidad. Este testimonio refleja lo que viven miles de personas, pero la pregunta es, ¿qué hace la comunidad internacional para abordar esta situación dentro de sus países de origen? Las respuestas varían. Mientras algunas naciones intentan ofrecer ayuda humanitaria, algunas priorizan cerrar fronteras y reforzar políticas de contención, y en el medio quedan miles de personas atrapadas en un limbo. Diversas organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales trabajan incansablemente para brindar asistencia a los migrantes en tráfico y a los países de acogida. En el año 2024, la Unión Europea estableció acuerdos con países africanos para reforzar la gestión de fronteras y frenar la migración irregular hacia Europa. Estos acuerdos implicaron el aumento de financiación para la gestión fronteriza en estos países. Además, Italia brindó ayuda por mediante un acuerdo a Albania para procesar las solicitudes de los migrantes y el asilo fuera de sus fronteras. Sin embargo, estas políticas han desatado la crisis por parte de agencias de ayuda internacional y humanitaria, señalando que el enfoque de la Unión Europea en la disuasión ha llevado a un aumento de las muertes en mar, expulsiones en las fronteras y a la devolución de personas que se encuentran en asilos. Por ejemplo, en España, la llegada de menores migrantes no acompañados a las Islas Canarias ha generado gran preocupación. La situación de los migrantes y refugiados actualmente sigue siendo un desafío muy complejo que pone a prueba tanto a la solidaridad internacional como al respeto de los derechos humanos en todos esos países. Además, la búsqueda de un equilibrio entre la gestión electiva de la migración y la protección de los derechos humanos tiene que ser una prioridad en la formulación de políticas a nivel global. Desde hace siglos, el mar Mediterráneo se ha vuelto una vía de extensión entre culturas, un puente entre continentes, una ruta de comercio y exploración. Pero hoy, para cientos de miles de personas, es algo muy diferente. Para ellos, el Mediterráneo es una frontera que marca la diferencia entre la vida, la muerte, entre la esperanza y la desesperación. Cada año, miles de migrantes y refugiados arriesgan sus vidas en estas aguas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en la última década, más de 28.000 personas han muerto o desaparecido intentando cruzarlo, y estas cifras solo reflejan los casos conocidos. La realidad podría ser aún más trágica. Nureddin Lewabi lleva más de 20 años pescando en este puerto cerca de Sfax. Cuenta que las cosas cambiaron esta primavera cuando empezó a haber barcazas llenas de gente que se dirigía a Europa. Cuando hace mal tiempo, el pescador intenta advertirles para que den la vuelta. Seguimos encontrando cadáveres en el mar, se enredan en nuestras redes. Cuando eso sucede, llamamos al guardacostas. No se puede trabajar así, es terrible. Son gente como nosotros.
La mayoría de quienes tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa parten de esta región. Se sabe de más de 2.000 personas que han muerto en el intento. A veces las autoridades locales tienen problemas para recolectar todos los cadáveres que llegan a la playa. A lo largo de la costa, miles de personas esperan conseguir sitio en un barco. Sosound Sagné es de Burkina Faso, sabe lo peligroso que es, pero dice que está decidido a tratar de llegar a Europa. Dice que es bueno reparando electrodomésticos. Mi única esperanza es cruzar este mar para llegar a Europa. Lo hago todo por mi madre. Quiero que sea un poco feliz por primera vez en su vida. Pero, ¿cuáles son las rutas que siguen? ¿Por qué toman estos caminos tan peligrosos? Vamos a recorrer juntos estas travesías para entender el riesgo, el sufrimiento y la esperanza que impulsa a estas personas a seguir adelante. La primera es la ruta occidental. Esta conecta el norte de África con España a través de dos caminos principales. El primero y más corto es el cruce del estrecho de Gibraltar. Solo 14 kilómetros separan Marruecos de la costa del sur de España. Pero no es una travesía fácil. Las corrientes son fuertes, la vigilancia es intensa, los barcos de la Guardia Civil y Frontex patrullan constantemente. A pesar de esto, miles intentan cruzar cada año en pequeñas embarcaciones inflables, en kayaks e incluso nadando. Algunos logran llegar y otros desaparecen. El segundo camino es aún más peligroso, la ruta atlántica, hacia las Islas Canarias. Aquí, los migrantes parten desde Mauritania, Senegal o del Sahara Occidental en cayucos de madera, sin equipo de navegación. La travesía puede durar más de una semana en alta mar. En el 2023, más de 6.000 personas murieron en esta ruta, lo que la convirtió en la más mortal del mundo. Las cifras superaron incluso a las fronteras entre México y Estados Unidos. Pero aún así, la desesperación empuja a más personas a seguir intentándolo. Pero si hay una ruta que simboliza la crisis migratoria en el Mediterráneo, es la ruta central. Este camino conecta el norte de África con Italia y Malta y es utilizado principalmente por migrantes de África subsahariana y Oriente Medio. Para la mayoría, la travesía comienza en Libia, un país sumido en el caos desde la caída de Gaddafi en 2011, donde los migrantes son víctimas de la trata de personas, explotación y violencia extrema. Muchos pasan meses, incluso años, atrapados en redes de tráfico de personas. Cuando finalmente logran pagar su pasaje, que puede costar entre $1.500 y $5.000, son subidos en embarcaciones frágiles, sin apenas combustible ni provisiones. Los traficantes los abandonan en alta mar, confiando en que algún barco de rescate los encuentre, pero esto no siempre ocurre. Tanguy dirigirá la operación de rescate. Para orientarse, el equipo utiliza las luces de la plataforma petrolera. A bordo del bote inflable descubierto por los rescatistas, se encuentran decenas de hombres atemorizados. El fuerte oleaje, que en cualquier momento puede volcar la nave repleta de gente, dificulta la acción de rescate. Todo lo que deben hacer es seguir mis instrucciones. Harán lo que yo les diga. Dios los bendiga, nos están salvando la vida. Los rescatistas siempre hablan inglés cuando no conocen la nacionalidad de los sobrevivientes. Van a subir todos, ¿vale? Con la creciente intranquilidad, aumenta el riesgo de que alguien se caiga del barco. Muy pocos saben nadar. Cierren la boca. Les digo que se callen y se sienten. El mensaje de Tanguy surte efecto. Por fin su equipo puede comenzar a evacuar a los sobrevivientes hacia los botes salvavidas. Bienvenido. ¿Puede sentarse allí?
Era un hombre muerto. Le doy gracias a Dios por salvar mi vida. En el 2023, más de 157.000 personas lograron llegar a Italia por esta ruta, pero al menos 2.400 murieron o desaparecieron en el intento. En otros casos, los barcos europeos han sido acusados de ignorar estos llamados de auxilio y otras veces los rescates llegan demasiado tarde. Cuando los migrantes logran tocar tierra, su viaje está lejos de terminar. Italia, Malta y otros países europeos han endurecido sus políticas de asilo. Muchos son devueltos a Libia y el ciclo comienza de nuevo. Finalmente, la ruta oriental. Esta ruta, utilizada principalmente por refugiados de Siria, Afganistán e Irak, quienes huyen de la guerra y la persecución. Desde Turquía intentan cruzar el mar Egeo hacia Grecia. La distancia puede parecer corta en algunos puntos. Menos de 10 kilómetros separan estas costas. Sin embargo, la realidad es otra. En estos pequeños botes inflables, cualquier error puede ser fatal. En el 2023, más de 500 personas murieron en esta ruta, incluyendo decenas de niños. Y los que logran llegar se encuentran con un destino incierto. Los campos de refugiados en las islas griegas están saturados. Muchos viven durante años en tiendas de campaña, en condiciones inhumanas, esperando una respuesta a la solicitud de asilo. Algunos otros son deportados de vuelta a Turquía. Otros intentan seguir su camino hacia Europa continental, pero para la mayoría el futuro es completamente incierto. El Mediterráneo no es solo un mar, es un cementerio, una barrera, pero también es la última esperanza de quienes lo han perdido todo. A pesar de las dificultades, de los muros, de las políticas de cierre de fronteras, la gente sigue avanzando, porque cuando no hay opciones, el riesgo deja de ser una elección. Ellos solo buscan una vida mejor. ¿Acaso no es lo que todos Las rutas migratorias de Europa están llenas de peligros. Las mafias controlan el tráfico de personas y muchos migrantes son explotados antes de siquiera llegar al mar. Las cifras son realmente alarmantes, ya que según datos del 2023, más de 2.500 migrantes murieron intentando cruzar el Mediterráneo. Pero ¿cómo es que realmente funciona ese tráfico de personas? Hemos investigado los testimonios de inmigrantes que han sido víctimas de estas mafias. En Libia, muchos son secuestrados, vendidos como esclavos o retenidos en centros de detención clandestinos hasta que sus familiares paguen su rescate. Los que logran embarcarse lo hacen en condiciones inhumanas. Las mafias en Libia controlan el tráfico de personas. Cientos de migrantes son encerrados en campos de detención antes de ser enviados al mar, en embarcaciones precarias. La promesa de una nueva vida se convierte en una pesadilla. Los inmigrantes detenidos suelen ser sometidos a torturas y abusos extremos. Los sobrevivientes a bordo del Ocean Viking están de acuerdo en que eso es parte de la cotidianeidad de los campos de prisioneros en Libia. Emanuel ha vuelto a recuperar fuerzas. También él estuvo detenido y encarcelado en Libia. No sabe cuánto tiempo fue. La tortura diaria hizo que perdiera el sentido del tiempo. Con nosotros, puede hablar de ello por primera vez. Él tomaba tu mano y la ponía en el suelo. Luego tomaba su palo y te golpeaba en los dedos. Te molía los dedos. Nos golpeaban de mañana y de tarde. Emanuel fue detenido arbitrariamente en Sevilla. La ciudad, cerca de Trípoli, alberga uno de los más tristemente célebres campos de prisioneros. La mayoría de los sobrevivientes del Ocean Viking estuvo allí. Cerca de las 19:30, 20, te llevaban a comer. Pensé que a lo mejor estaba buena. Eran fideos cocidos. Los habían calentado hasta los 100 grados. A esa temperatura aguantas 2 minutos y comes con la mano. Entonces te dicen hazlo. Solo tienes que meter las manos. Con suerte te las llevas 2 veces a la boca. Luego te dicen regresa a la celda. Me haces perder el tiempo. Así es.
O si no, te quiebran las costillas. Emanuel logró escapar. Para él solo había una salida: huir a través del Mediterráneo. ¿Qué hubiera pasado si la Guardia Costera libia hubiese intentado detenerlo? Prefiero hundirme en el mar que regresar a Libia. Testimonios obtenidos por Médicos Sin Fronteras indican que, en un intento de escapar de un centro de detención en Bani, en 2018, más de 100 migrantes fueron disparados, resultando en al menos 100 muertos y numerosos heridos. Además, las mujeres migrantes enfrentan riesgos significativos de violencia sexual y explotación. Migrantes y refugiados son víctimas de explotación y abusos sexuales, según revela un informe de las Naciones Unidas. Publicado por UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones, el informe se basa en los testimonios de unos 22.000 migrantes y refugiados, entre ellos 11.000 menores. Al viajar solos, estos jóvenes pueden convertirse en víctimas de explotación. Así fue el caso de Joy, una joven de 17 años. Una mujer me dijo que me iba a ayudar a encontrar trabajo de peluquera, pero cuando llegué aquí me llevó a una calle y me dijo que me quedara en bragas y sujetador junto a la carretera. Me dijo, quédate aquí y trata de parar a los coches. Se trataba de prostitución. El informe concluye que los menores son mucho más propensos a ser víctimas de abusos y a caer en redes de explotación. Con el nombre de Viajes Desgarradores, este informe de las Naciones Unidas trata de prevenir sobre la vulnerabilidad de muchos menores procedentes de África subsahariana que a menudo llegan a Europa endeudados, lo que les expone a mayores riesgos. Organizaciones como Human Rights han documentado redes de prostitución y esclavitud sexual en Libia, donde las mujeres son vendidas y sometidas a abusos sistemáticos. La comunidad internacional ha expresado su indignación ante estas violaciones de derechos humanos. En 2017, un reportaje de CNN sobre subastas de esclavos en Libia llevó a las autoridades libias a iniciar una investigación formal sobre estas prácticas inhumanas. Un hombre habla a una multitud oculta. Hombres fuertes, grandes para el trabajo agrícola, dice. 400. 700. 700. 800. Siguen los números. Estos hombres se venden por 1.200 libras libias, $400 por persona. Están viendo una subasta de seres humanos. I abhor these appalling acts and call upon all competent authorities to investigate these activities without delay and to bring the perpetrators to justice. A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones para brindar asistencia, la situación sigue siendo crítica. A inicios de este año 2025, las autoridades libias suspendieron las operaciones de 10 organizaciones internacionales de ayuda, acusándolas de violar leyes nacionales al asistir a migrantes africanos. Estos hechos subrayan la urgente necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte de la comunidad internacional para abordar la crisis migratoria en Libia y proteger los derechos fundamentales de los inmigrantes atrapados en esta situación desesperada. Nos metieron a un almacén durante semanas. No nos daban comida y nos golpeaban. Luego nos subieron a un bote sin agua ni chalecos salvavidas. Era una trampa mortal. Muchos de estos viajes terminan a la deriva. Los botes sobrecargados no están adecuados para soportar tantas personas y los motores inadecuados hacen que estos inmigrantes queden a la deriva en medio del mar.
Las ONGs han rescatado a miles de personas en el mar, pero enfrentan obstáculos políticos y legales. Algunos países europeos han criminalizado el rescate de inmigrantes, dejando muchas embarcaciones a la deriva sin asistencia. ONGs como Open Arms dedican sus recursos a rescatar y proteger migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo y poner su vida en riesgo. Su objetivo es salvar vidas en situaciones de emergencia. Repite. One children, how many? And we are taking all you to Italy. Okay. But it's very important that you stay silent and to cooperate with us. Okay. How many time we need? No, we're taking, if we do it well, in 15 minutes we can be out of here. Ya شباب. Vamos a ponernos detrás en la popa, la aleta. Thank you, my friend. Okay. Back. Vale, sí, tío, ¿quieres que nos pasen los chalecos ellos? Espérate, primero hablamos del hombre. Eso es una mujer, ¿no, tío? Sí. Ayúdale. ¿Esto es una niña, esto? Sí. Mira quién la había Wait. لا قال لي Entre quienes llegan a estas costas, muchos son niños. Algunos han cruzado el mar solos. Otros han perdido a sus padres en el camino. Sus rostros reflejan miedo y agotamiento, pero también una esperanza por haber sobrevivido. Para muchos, tocar tierra en Europa es solo el inicio de una nueva lucha. Sin documentos, sin redes de apoyo y con idiomas desconocidos, enfrentan barreras inimaginables. Entre el hambre y el miedo, en vez de ser recibidos con una sonrisa, los recibe un uniforme. En lugar de un abrazo, encuentran un interrogatorio, y en lugar de una cama, un colchón en un centro de detención. Aquí los inmigrantes reciben asistencia básica, pero la incertidumbre sobre su futuro es enorme. Muchos no saben si podrán quedarse o serán deportados. Hice este viaje para salvar mi vida, pero ahora estoy atrapado. No puedo trabajar, no tengo casa, no sé qué hacer. A veces me pregunto
Sí, fue un error venir. Europa se ha convertido en un destino inalcanzable para muchos. Las políticas migratorias son más estrictas, las fronteras más cerradas y en varios países el rechazo a la migración ha crecido. ¿Cómo afecta esto a quienes llegan con la esperanza de una nueva vida? En 2024 la Unión Europea asignó un total de 22.700.000 euros para la gestión de la migración y las fronteras en su marco financiero plurianual 2021-2027, reflejando la prioridad otorgada a este ámbito. Sin embargo, a pesar de esta significativa inversión, las políticas migratorias en varios países europeos se endurecieron. Alemania, por ejemplo, registró 213.499 solicitudes de asilo solo en el 2024 y una disminución del 34% respecto al año anterior. Además, el país deportó a 20.000 personas durante el mismo periodo, evidenciando un enfoque más estricto en relación a la migración. En España se emitieron 18.645 órdenes de expulsión en el último trimestre del 2024, situando al país como el segundo en la UE con más órdenes solo detrás de Francia. Este aumento en las deportaciones y las políticas más restrictivas reflejan una creciente reticencia hacia la migración en Europa. Encuestas realizadas en marzo de 2024 indican que el 51% de los europeos tienen una percepción negativa sobre el impacto de la política migratoria de la UE, mientras que solo el 16% la ve de manera positiva. Estas cifras subrayan la compleja dinámica entre la inversión en gestión migratoria y las actitudes políticas y públicas hacia la migración europea. Mientras algunos abogan por la solidaridad, otros ven la migración como una amenaza. Las protestas en contra de los refugiados han aumentado en los últimos años. La pregunta es, ¿estamos construyendo muros en lugar de puentes? Europa no puede recibirlos a todos. No hay suficientes recursos ni trabajo y la seguridad de los ciudadanos está primero. Tenemos que recordar que son personas, no números. La historia nos ha enseñado que cerrar las puertas nunca es la solución. Cada semana cientos de estas personas llegan a las costas. Muchos son rescatados y otros no sobreviven al viaje. Aquí es donde la realidad suele golpear más fuerte. ¿Qué hace Europa cuando estas personas llegan a su territorio? La migración no es solo un desafío, también es una oportunidad y se gestiona con humanidad. Puede ser una solución tanto para los refugiados como para Europa. Aquí en este centro los inmigrantes aprenden el idioma, consiguen empleo y reconstruyen sus vidas. El éxito de la integración depende de políticas inteligentes y de apoyo de la sociedad. Ahora trabajo en un restaurante, tengo mi casa y mis hijos van a la escuela. No quiero vivir de ayudas, quiero aportar a este país. La pregunta no es si debemos aceptar a los migrantes. La pregunta es cómo podemos crear un sistema que les permita integrarse sin generar crisis políticas ni sociales. El Mediterráneo es un reflejo de la humanidad. Es un lugar de esperanza, pero también de tragedia. Mientras la guerra, la pobreza y la persecución sigan forzando a miles a huir, la crisis continuará. La pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto?